Hay lugares en este planeta donde el reloj se detuvo hace miles de años. Lugares sin señal de internet, sin hospitales, sin leyes escritas. Territorios donde cruzar una línea invisible puede significar no volver jamás. No estamos hablando de leyendas olvidadas, ni de cuentos que se pasan de boca en boca. Estamos hablando de pueblos reales que siguen vivos hoy, ahora mismo, en este preciso instante mientras escuchas esto. Pueblos que nunca han querido ser descubiertos, que rechazan cualquier contacto con el mundo moderno. Y cuando alguien se acerca demasiado, cuando cruza esa frontera invisible que ellos defienden con su vida, responden con flechas. Piénsalo por un momento. Mientras tú estás aquí, con tu teléfono o tu computadora, conectado al mundo entero, hay personas que viven como hace 10.000 años, que no saben que existen los aviones, que nunca han visto una ciudad, que no conocen el concepto de dinero ni de gobierno. Para ellos, el universo termina en los límites de su selva, de su isla, de su valle, y todo lo que viene de afuera es peligro. ¿Qué pasaría si entraras a uno de estos territorios prohibidos? ¿Sobrevivirías? ¿Sabrías cómo comportarte? ¿Cómo demostrar que no eres una amenaza? ¿Y si te dijera que el verdadero peligro no son ellos, no son sus arcos ni sus lanzas, sino lo que nos revelan sobre nosotros mismos? Porque cada vez que intentamos entrar a su mundo, no lo hacemos por ellos, lo hacemos por nosotros, por nuestra curiosidad insaciable, por nuestra incapacidad de aceptar que hay lugares donde no somos bienvenidos. Si quieres descubrir cómo viven las tribus más aisladas y peligrosas del mundo, quédate hasta el final, porque lo que vas a ver no lo enseñan en ningún libro de historia. No aparece en documentales mainstream. Es información que pocas personas conocen, historias reales de encuentros que terminaron en tragedia, de fronteras que nunca debieron cruzarse. Y antes de empezar este viaje, suscríbete a Dominio Ancestral y activa la campanita. Así no te perderás ningún viaje a los rincones más ocultos y misteriosos del planeta. Porque esto es solo el principio. Ahora sí, apaga las distracciones, concéntrate, comenzamos. En medio del océano Índico, perdida entre corrientes traicioneras, rodeada por aguas profundas y tormentas tropicales que azotan sus costas durante meses, existe una isla pequeña. Apenas mide unos pocos kilómetros de largo. Desde el cielo, cuando los satélites la capturan, parece un paraíso intacto. Árboles verdes que cubren cada centímetro de tierra. Playas blancas que brillan bajo el sol. Silencio total. No hay construcciones, no hay carreteras, no hay señales de civilización moderna. Pero esa calma, esa aparente paz que se respira desde la distancia, es profundamente engañosa, porque en esa isla vive uno de los pueblos más misteriosos, más impenetrables y más peligrosos de la Tierra. Son los sentineleses, y llevan aquí más de 60.000 años. Detente un momento y piensa en eso. 60.000 años, no 60, no 600, 60.000. Eso significa que estaban aquí mucho antes de que existieran las pirámides de Egipto, antes de que naciera Roma, antes de que los primeros humanos empezaran a escribir, antes de que hubiera mapas o brújulas o barcos capaces de cruzar océanos. Estaban aquí cuando el mundo era completamente diferente, y han sobrevivido a todo, a imperios que se levantaron y cayeron sin que ellos lo supieran, a guerras mundiales que nunca tocaron sus costas, a tsunamis devastadores que arrasaron islas vecinas, y lo hicieron solos, completamente solos, sin ayuda de nadie, porque ellos no quieren ayuda, no quieren visitantes, no quieren nada del mundo exterior. La isla donde viven se llama Sentinel del Norte. Oficialmente pertenece a India. Está bajo jurisdicción india, pero en la práctica, el gobierno indio no tiene control sobre ella. Nadie lo tiene, porque cada vez que alguien intenta acercarse, sin importar sus intenciones, sin importar si llegan con regalos o con sonrisas o con buenas intenciones, los sentineleses salen de la espesura de la selva con arcos y lanzas. Y atacan. No dudan. No negocian. Atacan.
No hablan ningún idioma conocido. Su lengua no se parece a nada que hayamos escuchado antes. Los lingüistas que han intentado analizarla desde la distancia no han encontrado conexiones con otras lenguas de la región. Es un idioma completamente aislado, tan único como ellos mismos. No usan ropa moderna. Algunos van completamente desnudos. Otros usan taparrabos hechos de fibras vegetales. No cultivan la tierra de forma organizada como nosotros entendemos la agricultura. No tienen campos, no plantan en filas, no almacenan cosechas. Viven de lo que cazan en la selva, de lo que pescan en las aguas poco profundas que rodean su isla, de lo que encuentran en la playa después de las tormentas. Y su mensaje hacia el resto del mundo, hacia cualquiera que se atreva a acercarse, es siempre el mismo, claro y contundente. Aléjense. En 1974, un equipo completo de National Geographic, una de las organizaciones más respetadas del mundo en exploración y documentación, intentó filmarlos. Querían hacer contacto pacífico. Llegaron en barco, con equipos de filmación, con antropólogos experimentados que habían trabajado con tribus aisladas en otras partes del mundo. Dejaron regalos cuidadosamente seleccionados en la orilla. Cocos frescos, utensilios de metal que pensaban que podrían serles útiles, comida enlatada. Pensaron que eso abriría una puerta, que ese gesto de buena voluntad sería entendido, que los sentineleses saldrían curiosos, interesados, dispuestos a conocerlos. Pero lo único que obtuvieron fue una flecha clavada directamente en la pierna del camarógrafo. No fue un disparo al azar, fue un tiro preciso, calculado, certero, un mensaje imposible de malinterpretar. Tuvieron que huir de inmediato, dejando todo atrás, con el camarógrafo sangrando y el equipo entero en shock. Años después, en 2006, 2 pescadores locales estaban trabajando en aguas cercanas a la isla. Se llamaban Sander Raj y Pandit Tiwari. Eran hombres experimentados, conocían el mar, conocían los peligros de la zona. Pero esa noche se quedaron dormidos mientras su bote flotaba a la deriva. La corriente, silenciosa y poderosa, arrastró su embarcación hasta la playa de Sentinel del norte. Al amanecer, cuando el sol empezó a iluminar la isla, los sentineleses los encontraron. Los mataron. No hay detalles precisos de cómo ocurrió, porque no hubo sobrevivientes que pudieran contarlo. Pero lo que sí se sabe es que colocaron sus cuerpos sobre estacas de madera clavadas en la arena, perfectamente visibles desde el mar. Era una advertencia clara, brutal, imposible de ignorar. Un mensaje para cualquiera que pensara en acercarse, que dijera: «Esto le pasa a quien cruza nuestras fronteras». La Guardia Costera de India, al enterarse de lo ocurrido, intentó recuperar los cuerpos. Enviaron un helicóptero militar, tripulado por soldados entrenados, equipados con armas modernas, con tecnología que los sentineleses ni siquiera podían comprender. Pero cuando la aeronave descendió, cuando empezó a acercarse a la playa donde estaban los cuerpos, una lluvia de flechas emergió de la selva. Decenas de flechas disparadas simultáneamente hacia el cielo, hacia esa máquina ruidosa y amenazante que descendía sobre ellos. Los pilotos, temiendo por sus vidas, se vieron obligados a retroceder. Subieron rápidamente y se alejaron. Nadie volvió a intentarlo. Los cuerpos de esos 2 pescadores quedaron allí, en esa playa, como recordatorio permanente de lo que significa cruzar esa frontera invisible. Y luego está el caso que conmocionó al mundo entero, el caso de John Allen Chau, un joven estadounidense de 26 años, misionero cristiano, nacido en Alabama, criado en una familia profundamente religiosa. Él creía, con absoluta convicción, que Dios lo había llamado personalmente para llevar el evangelio a los sentineleses, que era su misión divina salvar las almas de esas personas que vivían sin conocer a Cristo. Pasó años preparándose para esa misión. Estudió medicina básica para poder ayudarlos si se enfermaban. Aprendió técnicas de supervivencia en ambientes extremos. Entrenó su cuerpo. Y finalmente, en 2018, viajó a India con un plan detallado.
meticulosamente elaborado. Pagó a pescadores locales una suma considerable, 25.000 rupias indias, para que lo llevaran a la isla de noche, cuando las autoridades no pudieran detectarlos. Durante varios días intentó acercarse. Se quedaba en el bote mientras los pescadores lo acercaban lo más posible a la costa. Desde ahí les lanzaba Biblias envueltas en plástico, gritaba versículos en inglés, esperando que de alguna forma lo entendieran. Cantaba himnos cristianos con toda su voz, con toda su fe. En su diario personal, que después fue recuperado, escribió frases escalofriantes. Escribió: «Dios, si quieres que me maten, que así sea. No tengo miedo de morir. Estoy dispuesto a dar mi vida por ellos». Esas fueron prácticamente sus últimas palabras escritas. El 17 de noviembre de 2018 logró pisar tierra firme. Saltó del bote y corrió hacia la playa, con una Biblia en una mano y una cruz de madera en la otra. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. Los pescadores que lo habían llevado, escondidos a cierta distancia, vieron cómo los sentineleses salieron de la selva casi de inmediato. Lo rodearon. Hubo forcejeos, gritos, y entonces una flecha lo alcanzó directamente en el pecho. Cayó al suelo. Su cuerpo fue arrastrado por varios miembros de la tribu hacia el interior de la selva, desapareciendo entre los árboles. Las autoridades indias, cuando se enteraron días después de lo ocurrido, tomaron una decisión difícil pero necesaria. Nunca recuperaron sus restos. Dijeron públicamente que intentarlo, enviar una expedición armada para recuperar el cuerpo, sería provocar una masacre, poner en riesgo tanto a los soldados como a toda la tribu. Dijeron públicamente que intentarlo, enviar una expedición armada para recuperar el cuerpo, sería provocar una masacre, poner en riesgo tanto a los soldados como a toda la tribu. Así que John Allen Chau quedó allí, en esa isla, en algún lugar que nadie conoce. Después del devastador tsunami de 2004, ese desastre natural que mató a más de 200.000 personas en todo el Océano Índico, cuando helicópteros militares de la Armada India sobrevolaron la isla de Sentinel del Norte para verificar daños y comprobar si los habitantes habían sobrevivido, los sentineleses respondieron de la única forma que conocen. Salieron a la playa en masa y dispararon flechas al cielo. Intentaron derribar esos aparatos voladores que rugían sobre sus cabezas. Uno de ellos, un joven guerrero de no más de 20 años, fue fotografiado por una de las cámaras del helicóptero. En la imagen aparece tensando su arco, apuntando directamente hacia la aeronave, con el rostro serio, concentrado, decidido, sin miedo, sin dudas, solo defendiendo su hogar contra algo que probablemente no entendía, pero que instintivamente sabía que traía peligro. Esa imagen se volvió famosa en todo el mundo. Se compartió millones de veces. Se convirtió en símbolo. Un hombre descalzo, casi desnudo, con un arco primitivo hecho de madera y fibra, desafiando a una máquina moderna de metal que puede volar, que lleva dentro soldados armados, que representa siglos de tecnología. Un símbolo perfecto de resistencia absoluta, de negación total al mundo exterior. Hoy, el gobierno indio tiene una ley clara, establecida oficialmente y respaldada por organizaciones internacionales de derechos humanos. Está estrictamente prohibido acercarse a menos de 5 millas náuticas de la isla de Sentinel del Norte. Cualquiera que lo haga enfrenta cargos legales serios, pero esa ley no es solo para proteger a los visitantes curiosos, a los aventureros imprudentes, a los misioneros bien intencionados. Es principalmente para proteger a los sentineleses, porque su sistema inmunológico, después de 60.000 años de aislamiento total, nunca ha sido expuesto a nuestras enfermedades comunes. Una simple gripe, un resfriado que para nosotros es apenas una molestia de unos días, podría desatar una epidemia que los matara a todos en cuestión de semanas. Por eso, la distancia no es rechazo hacia ellos, es respeto, es reconocer su derecho a existir sin ser interrumpidos, sin ser estudiados, sin ser salvados,
Pero hay algo que nos incomoda profundamente como sociedad moderna. No saber quiénes son realmente, no poder entrar a conocerlos, no tener respuestas a las 1000 preguntas que nos hacemos sobre ellos. Vivimos en un mundo donde absolutamente todo está documentado, grabado en video, explicado en Wikipedia, estudiado por expertos. No quedan misterios. Podemos ver en vivo lo que ocurre en el otro lado del planeta. Podemos buscar información sobre cualquier tema y encontrar miles de resultados en segundos. Y ellos, los sentineleses, nos recuerdan que todavía hay lugares que deben seguir ocultos. No porque sean peligrosos en sí mismos, sino porque el silencio, la privacidad, el aislamiento, también tienen valor. Porque no todo necesita ser descubierto, documentado, compartido. Tenemos derecho a entrar en su mundo solo porque el nuestro no soporta el misterio. Solo porque nos resulta intolerable que exista un grupo de humanos que no conocemos, que no podemos estudiar, que no podemos ayudar. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que deberíamos respetar su aislamiento o que deberíamos intentar contactarlos de nuevo? No te vayas todavía, porque lo que viene ahora es igual de perturbador, igual de fascinante. Vamos a adentrarnos en una selva donde las casas flotan literalmente sobre los árboles, donde la arquitectura desafía la gravedad y donde los rumores sobre canibalismo ritual han perseguido a un pueblo durante décadas, alimentando leyendas oscuras que tal vez sean ciertas o tal vez sean exageraciones nacidas del miedo y la incomprensión. Imagina caminar por una selva tan densa, tan cerrada, que apenas entra luz. Ni siquiera a mediodía, el sol logra atravesar el dosel de hojas que se extiende 30, 40 metros sobre tu cabeza. El aire es pesado, cargado de humedad, tan caliente que cada respiración se siente como tragar vapor. Tus pies se hunden en el barro con cada paso. Escuchas sonidos por todos lados, animales que no puedes ver, insectos que zumban cerca de tus oídos, ramas que crujen en la distancia. De pronto, algo te hace levantar la mirada. Miras hacia arriba, entrecerrando los ojos para ver mejor, y ves algo que no debería estar ahí, algo que desafía toda lógica. Una casa, no una simple plataforma, no una cabaña pequeña construida entre ramas. Una casa completa, con paredes, con techo, con espacios habitables, suspendida a más de 30 metros del suelo, balanceándose suavemente con el viento sobre la copa de un árbol gigante. Bienvenido al mundo de los Korowai, un pueblo que literalmente vive en el aire, más cerca de las nubes que del suelo. Los Korowai habitan en lo más profundo, en lo más inaccesible de Papúa Occidental, en Indonesia. Es una de las regiones más remotas del planeta, donde la selva es tan espesa que desde satélites parece una masa verde uniforme sin ningún detalle. Durante siglos, durante milenios, nadie supo que los Korowai existían. El mundo exterior no tenía ni idea de su presencia. Hasta los años 70 del siglo pasado, incluso los antropólogos más aventureros, incluso los exploradores más experimentados, pensaban que esa parte de la selva estaba completamente vacía, inhabitada, demasiado hostil para que cualquier grupo humano pudiera sobrevivir allí. Pero cuando los primeros antropólogos holandeses y misioneros cristianos finalmente lograron penetrar esas capas interminables de vegetación, cuando consiguieron abrirse paso entre ríos traicioneros y pantanos infectados de enfermedades, se encontraron con algo absolutamente asombroso. Un pueblo entero, compuesto por miles de personas, viviendo entre las nubes, construyendo sus hogares en lugares que parecían imposibles. ¿Por qué construyen tan alto? ¿Por qué no viven en el suelo como prácticamente todas las demás culturas del mundo? La respuesta es supervivencia pura. Desde esas alturas vertiginosas pueden ver a los animales peligrosos que se acercan mucho antes de que lleguen. Jaguares, serpientes venenosas, jabalíes agresivos. Todos quedan abajo, en el suelo, incapaces de alcanzarlos. Durante la temporada de lluvias,
Cuando el agua inunda grandes extensiones de selva, cuando el nivel del agua sube varios metros cubriendo todo el suelo, ellos permanecen secos, seguros, viviendo por encima de la inundación. Se protegen también de tribus enemigas con las que han tenido conflictos durante generaciones. Un ataque sorpresa es casi imposible cuando vives a 30 metros de altura. Y además, según su sistema de creencias, según su cosmovisión ancestral, se alejan de los espíritus malignos que creen que habitan el suelo de la selva, seres invisibles que causan enfermedades, desgracias, muertes inexplicables. Construir una de estas casas, una de estas estructuras aéreas, no es fácil. Toma semanas de trabajo intenso, coordinado, peligroso. Primero tienen que seleccionar el árbol adecuado, uno que sea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente alto, con ramas gruesas capaces de soportar el peso de toda una familia durante años. Luego empiezan a subir, usando lianas como cuerdas, trepando descalzos por troncos resbaladizos cubiertos de musgo. Usan solo materiales de la selva, troncos delgados pero resistentes, ramas entrelazadas con precisión milimétrica, hojas anchas trenzadas para formar el techo, sin clavos, sin herramientas modernas, sin manuales de construcción. Todo amarrado con lianas y fibras vegetales que ellos mismos procesan. Y cuando terminan, cuando colocan la última hoja en el techo, la estructura es tan sólida, tan bien diseñada, tan perfectamente equilibrada, que puede soportar a familias enteras durante años, resistir tormentas violentas, aguantar el peso de múltiples personas moviéndose simultáneamente. Pero lo que hizo verdaderamente famosos a los Korowai en todo el mundo, lo que capturó la atención morbosa de la prensa internacional, de los documentales sensacionalistas, no fueron sus increíbles casas en los árboles. Fue algo mucho más oscuro, mucho más perturbador. Los rumores, los testimonios, las acusaciones sobre canibalismo ritual. Según testimonios recogidos por antropólogos occidentales en las décadas de 1970 y 1990, según relatos de misioneros que vivieron entre algunos clanes Korowai durante años, algunos grupos de esta tribu ejecutaban públicamente y, en casos extremos, consumían ritualmente a personas acusadas de ser Kakwa. Un Kakwa, en su sistema de creencias, es una especie de brujo maligno que se oculta dentro del cuerpo de una persona común, viviendo como parásito invisible, devorando lentamente los órganos internos de su víctima desde dentro, causando enfermedades misteriosas, dolores inexplicables, muertes súbitas. Cuando alguien en la comunidad moría de forma inexplicable, cuando una persona sana repentinamente enfermaba gravemente sin razón aparente, los ancianos y chamanes del clan se reunían para identificar al Kakwa responsable. Realizaban rituales, interpretaban sueños, buscaban señales, y si determinaban quién era el culpable, el castigo era absolutamente mortal. No había juicio en el sentido que nosotros entendemos. No había apelación posible. La persona acusada era ejecutada y, según los testimonios más perturbadores, su cuerpo era consumido ceremonialmente por la comunidad. ¿Esto realmente ocurrió? ¿O son exageraciones, malinterpretaciones culturales, leyendas negras creadas para hacer más interesante el documental? La verdad es compleja. La verdad es compleja. Algunos antropólogos serios, con años de experiencia en la región, dicen que sí, que definitivamente hubo casos reales documentados bajo contextos muy específicos, en clanes muy particulares, en situaciones extremas. Otros investigadores creen que ciertos clanes Korowai, especialmente los que tuvieron contacto temprano con occidentales, exageraron deliberadamente estas historias para asustar a los extranjeros, para crear una reputación de ferocidad que los protegiera de ser colonizados, invadidos, desplazados. Porque históricamente, una cultura que inspira miedo genuino es más difícil de conquistar, más complicada de evangelizar,
menos atractiva para los colonos que buscan tierras fáciles. Lo cierto, lo innegable, es que hoy no hay pruebas recientes sólidas de que esta práctica continúe ocurriendo. Ningún antropólogo moderno ha presenciado directamente un caso. Ningún video o fotografía confirma que siga sucediendo. Pero los testimonios del pasado, recogidos de múltiples fuentes independientes, coinciden demasiado en detalles específicos como para ser completamente inventados. Y eso nos deja con una pregunta profundamente incómoda. Una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Hasta qué punto podemos juzgar una cultura que responde a lo invisible, a las enfermedades inexplicables, a la muerte súbita, con las únicas herramientas que conoce? ¿Tenemos derecho moral a condenarlos cuando nosotros mismos, en nuestra historia reciente, hemos hecho cosas igual de terribles bajo la bandera de la justicia, la religión, el progreso? Si este viaje te está pareciendo interesante, puedes apoyar el canal con un like y suscribiéndote. Eso ayuda mucho a que podamos seguir trayéndote contenido como este. Hoy, en este momento, los Korowai son literalmente dos mundos existiendo en uno solo. Algunos clanes, específicamente los que viven cerca de los ríos navegables, en las zonas más accesibles de su territorio, han aceptado al menos parte del mundo moderno. Usan machetes de acero que obtienen por trueque en lugar de herramientas de piedra. Visten camisetas donadas o compradas, aunque muchos siguen prefiriendo ir desnudos o con taparrabos tradicionales. Permiten ser fotografiados, filmados, entrevistados. Incluso participan activamente en circuitos turísticos controlados, donde guías especializados llevan a grupos pequeños de visitantes que pagan cantidades considerables de dinero por ver las casas en los árboles, por tomarse fotos con guerreros Korowai, por experimentar aunque sea superficialmente su forma de vida. Estos clanes viven en una especie de transición constante, con un pie en su tradición ancestral y otro en la modernidad que inevitablemente los alcanza. Pero si te adentras más allá de esas zonas turísticas, si viajas días enteros río arriba, hasta donde ya no llegan los caminos madereros, donde la selva se cierra por completo formando un muro verde prácticamente impenetrable, donde el zumbido de los motores fuera de borda se reemplaza por el silencio profundo interrumpido solo por sonidos de animales, encontrarás otra realidad completamente diferente. Clanes Korowai que siguen viviendo exactamente como hace 1000 años, como hace 5000 años, con arcos y flechas que fabrican ellos mismos, con lanzas de madera endurecida al fuego, con rituales intactos que han pasado de generación en generación sin modificarse. Para estos clanes aislados, el mundo exterior no es una promesa de progreso, de mejoras, de comodidades. Es simplemente una amenaza, una invasión lenta pero constante que destruye la selva que les da vida, que trae enfermedades contra las que no tienen defensas, que corrompe sus tradiciones con objetos y conceptos que no necesitan ni quieren. Y ahí surge otra pregunta absolutamente crucial, una pregunta que deberíamos hacernos cada vez que vemos un documental sobre pueblos indígenas, cada vez que compartimos una foto de una tribu remota. Cuando una cultura ancestral se convierte en espectáculo turístico, en contenido para redes sociales, en material de documentales que se consumen como entretenimiento, ¿dónde termina exactamente la admiración genuina y empieza la explotación? ¿Cuántas veces miramos estas culturas solo para satisfacer nuestra curiosidad, para sentirnos más cultos, más viajados, sin realmente intentar entender su cosmovisión, sus necesidades reales, su perspectiva del mundo? Porque lo que hacemos con los Korowai, seamos honestos, no es muy diferente de lo que hacemos con otros pueblos indígenas alrededor del planeta. Los documentamos exhaustivamente, los grabamos desde todos los ángulos posibles, los mostramos al mundo como si fueran exhibiciones en un museo vivo. Pero rara vez, muy rara vez,
Les preguntamos directamente si quieren ser vistos, si están cómodos siendo observados, si entienden que sus imágenes circularán por Internet para siempre, vistas por millones de personas que nunca los conocerán personalmente. Hasta aquí hemos recorrido apenas la mitad de este viaje. Hemos conocido a los sentineleses, que llevan 60.000 años rechazando al mundo entero desde su isla prohibida. Hemos visto a los Korowai, que construyen sus vidas suspendidas entre las nubes y cargan con secretos oscuros que tal vez nunca entendamos del todo. Dos pueblos completamente diferentes, separados por océanos y selvas, pero unidos por algo poderoso: la decisión de permanecer fuera de nuestro alcance. Pero esto no termina aquí, porque todavía quedan 3 tribus por descubrir, y te adelanto algo: lo que viene es aún más intenso, más desconcertante, más difícil de procesar. ¿Qué pasaría si una tribu convirtiera su propio cuerpo en símbolo de tradición, estirando su piel hasta límites que parecen imposibles? ¿Y si otra tribu honrara a sus muertos comiéndolos, no por hambre, sino por amor? ¿Y si la tribu más misteriosa de todas estuviera tan cerca de desaparecer que cada flecha que dispara es un grito desesperado de supervivencia? Esas respuestas están en la segunda parte. Y créeme, no querrás perdértela. Si llegaste hasta aquí, dale like a este video y suscríbete a Dominio Ancestral, porque la segunda parte ya está lista y continúa exactamente donde nos quedamos. Ahí descubrirás qué pueblos son capaces de hacer para defender lo último que les queda. Nos vemos ahí.